Vamos a iniciar el caso de interés. Mi nombre es Carlos Enrique Cruz. Yo soy residente de segundo año. Tenemos una paciente de 42 años, de sexo femenino. Es una paciente de escolaridad profesional. Ella es jefe de enfermería, pero es cesante hace aproximadamente 1 año y medio. Ella reside en la vereda Montañitas del municipio La Cumbre y el motivo de consulta es el siguiente: estoy mal. La enfermedad actual corresponde a un cuadro clínico de 5 meses de evolución consistente en fatiga, referida por la paciente como no puedo hacer nada, con elevación de la temperatura no cuantificada, sudoración de predominio nocturno intermitente y un dolor abdominal mal caracterizado. Ella refiere que era intermitente, de una intensidad moderada de 6/10, asociado a náuseas. Ella niega pérdida de la fuerza o dolor muscular y además de eso, llamativamente, refiere cambio en la coloración de la piel, de predominio en zonas expuestas al sol. Ha consultado en múltiples ocasiones a múltiples sitios e instituciones sin una atención apropiada que mejore su sintomatología. En revisión de síntomas por sistemas, ella refiere una pérdida de aproximadamente 25 kilos en este periodo de tiempo. Y hablando de sus antecedentes, había algo muy importante, que ella tuvo para el 2008 un CA de cervix manejado quirúrgicamente y con 6 sesiones de quimioterapia, y además de eso tenía un diagnóstico de trastorno de la ansiedad. Quirúrgico, el manejo que se le hizo con histerectomía oncológica, y toxicoalérgicos no refería a consumo de alcohol, ni sustancias psicoactivas, ni tampoco tabaquismo. Farmacológico, consumía ocasionalmente acetaminofén y naproxeno. Ginecostétricos, era una paciente que tenía un hijo, parto natural sin complicaciones, y vacunación, lo único referido era una vacuna para la influenza para el año 2024. No tenía antecedentes familiares y la hospitalización cuando se le hizo el diagnóstico del CA de cervix. Al examen físico teníamos una antropometría, que la pueden observar acá, 51 kilos para una talla de 1,62, que le daba un índice de masa corporal de 19. Sus signos vitales eran 95/61 con una presión arterial media de 72. No había, digamos, algo más llamativo en sus signos vitales. Lucía crónicamente enferma, pero sin dificultad respiratoria, y llamativamente en la parte abdominal, que era una de sus quejas referidas en la enfermedad actual, pues había un dolor a la palpación profunda, pero no había evidencia de megalias ni otro hallazgo pues positivo. Y además de eso, pues sí era llamativo la coloración oscura generalizada, que incluía mucosa oral, además de eso pliegues de las palmas de sus manos y pérdida de la densidad de su cabello. Cuando hablamos del sistema nervioso central, no había un hallazgo positivo al examen físico. Esta es la paciente. A la izquierda vemos 2 años previos a la consulta y a la derecha podemos observarla en la actualidad. Y pues es evidente el cambio de la coloración de su piel. Entonces, una pregunta inicial para los estudiantes o internos que me podría colaborar: ¿cuál sería su enfoque inicial y qué laboratorio solicitaría para esta paciente como un abordaje, digamos, muy amplio? Un hemograma, función hepática. ¿Por qué te irías por la función hepática? Perfecto, una función tiroidea. ¿Pensarías en alguna imagen? Sea de cervix. Ok, perfecto. Bueno, estos son los laboratorios de ingreso de la paciente. Encontramos un hemograma que realmente lo único llamativo era una eosinofilia muy sutil de 400. Teníamos un volumen corpuscular normal, no había evidencia de anemia. Además de eso, encontramos un sodio levemente bajo en 133. Y además de eso, habían reactantes de fase aguda que estaban débilmente positivos. Además de eso, teníamos una función hepática con unas transaminasas que estaban dentro de rangos de la normalidad. No había evidencia de colestasis con una fosfatasa alcalina normal. Para el dolor abdominal también se le solicitó una amilasa y una lipasa que era dentro de rangos de la normalidad. Como dijo la compañera, también tenía una función tiroidea con una TSH en 1.4 que era normal para el rango pues, de referencia.
Tenía una CPK pensando pues que la paciente refería a algo de debilidad, pero era completamente normal, igual que una LDH. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Existe un sinnúmero de síntomas que están afectando a esta paciente y además de eso, en los laboratorios habíamos encontrado una glicemia central en 51. Eso configurando entonces una hipoglicemia, una hiponatremia leve, una hiperosinofilia y asociado al examen físico con cambios en la coloración de la piel, pues nos hacía pensar en un diagnóstico que todavía no se los voy a decir. Sin embargo, los tratantes deciden enfocarla como un síndrome constitucional dado por el antecedente que ella tenía de un CA de cervix y deciden irse por ese camino. Pero entonces, ¿qué es el síndrome constitucional? Hace parte de un conglomerado de síntomas, dentro de ellos está la pérdida de peso, que la refieren como adelgazamiento para que se pueda aprender con una mnemotecnia, la astenia y la anorexia. Entonces, con estas tres palabras de astenia, debilidad que es incapacitante y que se presenta en reposo, referida por los pacientes, la anorexia, que es esa pérdida del apetito, que no tiene relación ni con el gusto ni con los olores de los alimentos, y la pérdida de peso, que según donde uno lea, va a ser aproximadamente del 5% en 3 meses o del 10% en 6. Tenemos claro de que son unos síntomas muy vagos y hasta el 35% de todos los pacientes que ingresan a un servicio de urgencias van a tener alguna de estas características, y para poder abordar en la etiología lo podemos hacer dividiéndolo en una etiología que sea dependiente de neoplasia, orgánica dependiente de neoplasia, que no sea dependiente de neoplasia o que sea un trastorno psiquiátrico o funcional. En nuestra paciente se le hizo una radiografía de tórax, realmente era una radiografía de tórax normal, no había ningún hallazgo positivo. Como tenía el antecedente de neoplasia, se hizo una ecografía de abdomen total que no encontró ningún hallazgo, pero seguía con la sospecha, por lo cual se le hizo una ecografía pélvica transvaginal con un hallazgo de un quiste de paredes delgadas sin contenido, digamos, llamativo, anecoica, de aproximadamente 15 mililitros, pero con esa sospecha y el antecedente que teníamos del CA de cervix, se decidió ir más profundamente y se le hizo una resonancia magnética de pelvis contrastada, donde la lesión quística era simple y realmente no mostraba ningún hallazgo patológico. Los tratantes para ese momento hicieron un screening para infecciones, dentro de ellos hepatotropos, VIH negativo, se le hizo inclusive procalcitonina, que fue negativa, se tomaron hemocultivos que tuvo un resultado final a los 5 días, urocultivos y uroanálisis que no mostraban hallazgos positivos. Y dada la edad de la paciente, que era una mujer joven, también se le hizo algunos estudios de autoinmunidad, dentro de ellos un complemento, ANA, cenas totales y anti-DNA, que no mostraron absolutamente nada. Entonces, seguíamos en la búsqueda, se le hizo una tomografía de tórax al paciente, no se documentó lesiones específicamente en estos cortes, y pues hasta el momento solo lo que nos llamaba la atención era la clínica, que era un dolor abdominal difuso, mal caracterizado, sin hallazgos positivos en las imágenes, una tensión arterial que estaba limítrofe, una pérdida de peso referida por el paciente, una eosinofilia leve, la hipoglicemia y una hiponatremia leve. Para el estudio de la parte abdominal, como nos dijo la compañera, también se le hizo una tomografía y encontramos este hallazgo que es muy específico, que son unas calcificaciones puntiformes diseminadas a nivel de ambas glándulas suprarrenales. Esto pues llamó la atención, y además de eso, en la glándula izquierda se observa una imagen ovalada de bordes bien definidos, asociada a densidad de tejidos blandos y que no tenía un realce claro con el medio de contraste. Dado eso, pues nos hacía pensar y hacíamos un diagnóstico clínico de que la paciente tenía una insuficiencia suprarrenal. Pero entonces, ¿qué es la insuficiencia suprarrenal? Es un trastorno endocrino dado por una hipofunción de las glándulas suprarrenales que conduce a una, digamos, déficit de cortisol predominantemente. Pero además de eso tenemos que recordar que Thomas Addison en el año 1855 fue el encargado de describir los primeros casos de esta enfermedad, y existe, cuando es de etiología autoinmune, hay una asociación muy importante
con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la falla ovárica prematura, vitiligo, entre otras, y enfermedad tiroidea. La etiología puede ser múltiple, pasando desde neoplasias hasta infecciones, y la epidemiología va a depender de dónde esté el paciente. Geográficamente existen países desarrollados donde la principal causa va a ser autoinmune, pero existen otras causas si nos ubicamos en países en vía de desarrollo. ¿Cuál es la fisiología de la glándula suprarrenal? Recordemos que se divide en dos. En esta gráfica, en verde, está la parte o la zona medular, y las tres capas siguientes, que son más superficiales, son la corteza. La más superficial va a ser la zona glomerulosa, la encargada de producir la aldosterona. La capa media, que es la zona fascicular, que es la encargada de producir específicamente cortisol, y la zona reticular, que es la más profunda de la corteza, va a ser encargada de producir los precursores de andrógeno, donde ellos están en sulfato de dihidroepiandrosterona específicamente. Entonces, teniendo esto claro, tenemos también que recordar, para poder hacer énfasis en qué está sucediendo con nuestra paciente, la esteroidogénesis. Acá nos dividen en colores. En azul está la zona reticular, que es la capa, digamos, más profunda, la zona fascicular y la zona glomerular. En cada una pues van a producirse diferentes sustancias, y todas van a depender de un precursor que va a ser el colesterol. Esta gráfica nos recuerda que cuando hay deficiencia de la 21-hidroxilasa, que es la causa de la hiperplasia de las glándulas, se van a acumular estas sustancias que son los precursores de andrógeno, y va a haber un déficit tanto de aldosterona como de cortisol, por lo cual pues es una de las causas que tenemos de insuficiencia suprarrenal. La regulación del ciclo va a depender de unos pulsos, específicamente de estímulos estresores, sea hipoglicemia, sean estresores como infecciones, hipotensión, traumas, cirugías, que van a ser tomados, digamos, o estimulados a nivel del hipotálamo. Esto va a producir la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, que va a dirigirse por el sistema porta hacia la hipófisis, y ahí se va a producir con unos pulsos la CTH o corticotropina. Esta se va a ir a unir a un receptor MC2 a nivel de la corteza de las glándulas suprarrenal, y se van a producir cada 60-90 minutos el cortisol. Recordemos que el cortisol tiene un efecto de retroalimentación negativa frente al hipotálamo y frente a la hipófisis, y cuando está aumentado va a hacer que no se produzca la hormona liberadora de corticotropina ni tampoco la CTH. Finalmente, el cortisol va a dirigirse en su forma libre, que es muy escasa, solo el 5%, porque la gran mayoría va a ir unido a proteínas y va a hacer su efecto. En esta gráfica vemos cómo están, digamos, dibujados y explicados los pulsos de cortisol. Unas horas antes del despertar hay un pulso de ACTH que libera cortisol, y es el punto más alto, digamos, de la producción de cortisol, y posterior a eso va disminuyendo durante el transcurso del día, produciendo unos picos a mediados del día que tienen relación a situaciones de estrés o alimentos, y finalmente en horas de la noche llega a un estado basal. En verde nos muestran cómo sería la suplencia que se debería hacer correctamente con corticosteroides. El cortisol va a hacer efectos en múltiples sistemas, tanto metabólicos como cardiovasculares, pero también va a tener efectos en la reproducción, en la inmunidad y en la cognición de los pacientes. Pero además de eso, tenemos que recordar que la producción de aldosterona no solo está influenciada por la producción de ACTH, que digamos su influencia va a ser escasa, sino que también va a ser predominantemente ejercida la producción de aldosterona por el eje renina-angiotensina, y va a depender mucho más de este eje que del eje de la hipófisis hipotálamo de la glándula suprarrenal. Y recordemos además de que este eje renina-angiotensina va a tener unos estresantes que pueden ser la cantidad de sodio o la concentración de sodio, la concentración de potasio. Un estímulo
del sistema nervioso simpático que va a generar la liberación de renina y esta nos va a ayudar a pasar de angiotensina 1 a 2 por medio del angiotensinógeno y esto finalmente va a activar los receptores a nivel de la glándula suprarrenal AT1 para producir aldosterona. La insuficiencia suprarrenal la podemos dividir en 3 tipos. La primera, representada acá con este rayito encima de la glándula suprarrenal, va a ser un daño específicamente de la glándula suprarrenal y se va a perder la retroalimentación negativa hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. Y de esta forma vamos a encontrar niveles bajos de cortisol, niveles bajos de precursores de andrógenos y también una característica muy específica de la primaria es que vamos a encontrar también disminuido la aldosterona y niveles altos de la hormona corticotropina. En la secundaria, a diferencia de la primaria, el daño va a estar a nivel de la hipófisis, por lo cual vamos a encontrar niveles bajos de ACTH, vamos a encontrar niveles bajos de cortisol, de los precursores, pero recuerden que el estímulo de producción de la aldosterona va a depender más del eje renina-angiotensina que del mismo ACTH, por lo cual lo podemos encontrar normal. Y la terciaria, que va a ser específicamente la producida por la administración de corticosteroides exógenos, se va a comportar muy similar a la secundaria. ¿Por qué se oscurece la piel? Esta es una gráfica, una imagen de la paciente. Al estimularse, el cortisol va a tener grandes cantidades de cortisol, va a haber una pérdida de esa retroalimentación negativa y va a aumentar la propia melanocortina. Este es un derivado que va conjunto con la CTH y finalmente se va a unir a los receptores de melanocortina 1 a nivel de la piel y estos van a aumentar la actividad tirosincinasa. Además de eso van a aumentar la síntesis de melanina y van a producirse una transferencia de la melanina a esos queratinocitos. ¿Cuál es la, digamos, etiología de la insuficiencia suprarrenal cuando hablamos de la primaria? Pues cuando hablamos en total, la gran mayoría de las causas van a ser autoinmunes por anticuerpos que están producidos contra la 21-hidroxilasa y van a estar asociados también a otros síndromes referidos como la asociación con enfermedades tiroideas o diabetes tipo 1, que son los síndromes poliglandulares. Otra porcentaje no despreciable va a ser la hiperplasia renal congénita, que va a ser por déficit de algunas enzimas ya referidas previamente, infiltrativas a nivel de las glándulas suprarrenales, que pueden ser por metástasis, por linfomas o sarcoidosis o amiloidosis. Las infecciones en menos de un 5% pueden ser enfermedades granulomatosas como tuberculosis, o fúngicas, pero también se ha descrito infecciones por VIH y citomegalovirus. Y además de eso, los medicamentos como los antifúngicos, otros que están, digamos, en auge son los inhibidores de los puntos de control y la heparina. Y además de eso, pues hay otras causas, digamos, quirúrgicas o traumáticas que también nos pueden generar insuficiencia suprarrenal primaria. Cuando hablamos de las causas de la secundaria, pues ya son más localizadas a nivel del sistema nervioso central, como tumores, como lesiones traumáticas o hemorragias a nivel local, como síndrome de Sheehan, radiación, resecciones, autoinmunes inducidas también por medicamentos como los inhibidores de los puntos de control, infiltrativas y medicamentos como los opioides que hacen que no se produzca, cuando se utilizan crónicamente, deja de producirse o se disminuye la cantidad de hormona corticotropina. Y la terciaria finalmente es la secundaria al uso exógeno o a la producción exógena de corticoides. En cualquiera de sus presentaciones se puede generar una insuficiencia suprarrenal terciaria y siempre teniendo en cuenta de que va a haber una dosis por encima de la fisiológica que está descrita como por encima de 5 miligramos de prednisona durante un periodo aproximadamente de 4 semanas. Era lo que teníamos las manifestaciones en nuestra paciente, pues realmente todas las que están con el chupito verde eran las características que tenía nuestra paciente, por lo cual era un diagnóstico, digamos, muy certero. Sin embargo, vamos a hacer el algoritmo que nos presenta este autor, que es, digamos, la última actualización que hay de insuficiencia suprarrenal. Entonces tenemos clara la presencia de los síntomas o signos, debemos evaluar el cortisol
lo vamos a dividir en 3 puntos. Uno, cuando está por debajo de 5. El segundo escenario es cuando tenemos un valor que está entre 5 y 10 y un valor que está por encima de 10. Básicamente habían descrito los valores por debajo de 3, de 3 a 18 y por encima de 18 microgramos. Sin embargo, pues se cambiaron estos valores para, digamos, mejorar la sensibilidad de la muestra del cortisol. Si encontramos un ACTH elevado o unos precursores que estén bajos o en el límite bajo de referencia, de esta forma hacemos ya clásicamente el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal primaria. Pero si lo encontramos bajo o normal, podríamos hacer el diagnóstico de una causa secundaria. Y cuando estamos frente a un dato inconcluso, podríamos repetir los estudios, hacer un test de estimulación con ACTH, donde administramos 250 microgramos y medimos el cortisol a los 30 y a los 60 minutos. Si tenemos un valor por debajo de 18, consideramos de que es una respuesta inadecuada y nos iríamos en el algoritmo hacia un diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secundaria, y si nos daría un valor con respuesta adecuada de esa test de estimulación, pues finalmente sería muy baja la probabilidad de que estuviéramos frente al diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal. Existen, digamos, juicios clínicos por expertos donde hay valores de ACTH en rango medio cuando estamos frente a este ambiente, que realmente deciden clasificarlo de una vez como probabilidad muy baja. Y finalmente, cuando el cortisol está muy elevado, por encima de 10, tenemos un ACTH o unos precursores de andrógenos normales, pues realmente es muy bajo. Para nuestra paciente, el cortisol era en 1, que nos hacía clasificarlo ya hacia este lado del algoritmo. Teníamos una ACTH severamente elevada por encima de 2000, por lo cual hacíamos el diagnóstico ya preciso de la insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Cuáles son los, pilares del tratamiento? Son la suplencia de glucocorticoides cuando hablamos de la primaria y la suplencia de mineralocorticoides a las dosis que podemos observar en la imagen. Pero también tenemos que hacer énfasis en la educación de los pacientes porque o concisamente cuando están frente a unas situaciones de estrés deben cambiar las dosis. Y además de eso debe hacerse monitoreo, ya que el uso crónico de suplencia con corticosteroides puede llevar a algunos, eventos adversos. En situaciones de estrés menor, la administración de corticosteroides tienen, digamos, algunas especificaciones, ejemplo de infecciones que se manejen ambulatoriamente o que tengan estrés emocional significativo como situaciones de duelo, se deberían aumentar las dosis de prednisona a 10 miligramos o de hidrocortisona a 40 miligramos, divididas en 3 veces al día con una dosis mayor al inicio del día, o cuando hay una cirugía menor se debería aumentar la dosis de hidrocortisona a 40, y además de eso se debería dividir 20 miligramos una hora antes del procedimiento, 10 miligramos 6 horas después y 6 miligramos posterior. Y la dosis debería aumentarse o continuarse aumentada hasta que haya resolución completa del acto quirúrgico o del proceso de estrés. Ya cuando hablamos de situaciones críticas o estrés mayor, como una estancia en unidad de cuidado intensivo, una sepsis, el paciente debería cambiar la dosis, inclusive se podría dar manejo vía parenteral. Nos ponen en este artículo una dosis de 100 miligramos en bolo y debería continuarse 50 miligramos cada 6 horas. Además de eso, se podría inclusive dar infusiones de hidrocortisona a dosis de 200 miligramos durante 24 horas, y se debería continuar el esquema hasta que el cuadro crítico esté resuelto. Hay que recordar que si por algún motivo el paciente está recibiendo ya hidrocortisona y tiene valores o dosis por encima de 50 miligramos, debería omitirse la dosis de fluorocortisona, ya que la hidrocortisona tiene un efecto mineralocorticoide. Acá les traigo, para hablar de la crisis adrenal y dado por el tiempo, un QR que van a encontrar un artículo específicamente hablando de la crisis adrenal, cómo se debe hacer la suplencia en diferentes situaciones. Es del 2019 del New England y pues es muy interesante leerlo. Continuando con la evolución, entonces la paciente finalmente le dan de alta
el 26 de febrero le dan manejo con fluorocortisona a 1 miligramo día, hidrocortisona 10 miligramos cada 8 horas. No se le dio prednisona porque la paciente tenía intolerancia gástrica, pero lastimosamente la paciente tuvo varios episodios de hospitalización, inclusive una por crisis adrenal, dado que la EPS no le estaba suministrando adecuadamente los medicamentos, y finalmente se hospitaliza en abril 11. Para ese momento recordemos de que habían unos hallazgos específicos en la glándula suprarrenal ya descritos previamente. ¿Y qué debemos hacer cuando tenemos estos hallazgos? Pues existen unos algoritmos dependiendo de las lesiones que encontremos en la glándula suprarrenal. Cuando encontramos un compromiso unilateral de la glándula suprarrenal, siempre debemos pensar en un adenoma, pero también en otras neoplasias como feocromocitoma, metástasis. Y cuando hay un compromiso bilateral con contornos mal definidos, debemos pensar en hemorragia, también debemos pensar en algunas neoplasias como feocromocitoma, infecciones, infiltración maligna. Cuando los contornos están bien definidos y hay un crecimiento uniforme sin evidencia de necrosis, deberíamos pensar en hiperplasia suprarrenal, pero cuando además de ese crecimiento encontramos lesiones necrotizantes a nivel de la corteza, deberíamos pensar en infecciones tipo tuberculosis, cistoplasma, VIH, pero además de eso, como en nuestro paciente, si encontramos atrofia o disminución con calcificaciones que pueden ser punteadas, difusas o localizadas, también deberíamos pensar en que estamos frente a un cuadro infeccioso. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? A la paciente se le hizo una PPD que estaba en 20, asociado a los síntomas que nos referían en la enfermedad actual, que era fiebre, un síndrome constitucional y un diagnóstico ya preciso de insuficiencia suprarrenal, nos hacía pensar de que teníamos una tuberculosis extrapulmonar. Pero necesitábamos una confirmación histopatológica. Se contempló hacerle una biopsia percutánea, sin embargo, por radiología intervencionista era técnicamente difícil llegar hacia las glándulas suprarrenales, por lo cual fue llevada a una resección de la glándula suprarrenal izquierda por laparoscopia, con hallazgos quirúrgicos de una glándula suprarrenal atrófica, con áreas de calcificación y un reporte de histopatología que encontraba una zona nodular de infarto antiguo con necrosis fibrinoide, calcificaciones estromales y además de eso un ligero proceso inflamatorio crónico acompañante de granulomas. Pero lastimosamente no se tomaron ni cultivos, ni PCR, ni se hicieron otras coloraciones. Y finalmente la paciente le dieron de alta y la remitieron a infectología. Pero entonces tenemos que hacer un paréntesis en este momento porque esto no debe suceder. Más con una alta sospecha de que teníamos una tuberculosis extrapulmonar. Este paréntesis es porque hay estudiantes que probablemente más adelante vayan a ser quirúrgicos. Entonces, los diferentes muestras que se toman de cualquier tejido siempre se deberían mirar antes o definir antes de hacer el procedimiento, y cuando vamos a hacer funciones especiales o histopatología, recordemos que van en formol. Si vamos a llevar a citología deberían ir en alcohol al 95%. Si vamos a hacer pruebas moleculares como la que no se le hizo a este paciente para ese momento, debería ir en salina estéril, y si vamos a hacer el cultivo también debería ir en formato estéril sin la aplicación de formol. Siempre recordar una adecuada rotulación de las muestras, teniendo en cuenta el sitio anatómico exacto, el tipo de estudio solicitado, la fecha, la hora, el nombre completo, y los errores frecuentes que solemos evidenciar es que todos envían un frasco único con formol, no hay rotulación adecuada o hay fragmentos muy pequeños que no nos permiten hacer un diagnóstico inclusive histopatológico. Por lo cual, digamos, en este paréntesis quiero hacer, digamos, un enfoque de que el clínico es el que debe guiar la toma de las muestras y no el quirúrgico. Entonces, en las órdenes clínicas debería quedar muy específicamente cómo se deben tomar para que el quirúrgico no tenga, digamos, problemas al hacer la toma de las muestras. Ya volviendo otra vez, entonces, estamos frente a una alta sospecha de una tuberculosis extrapulmonar a nivel de la glándula suprarrenal. Tenemos que recordar que hay diferentes terminologías que pueden hacernos confundir, como la tuberculosis miliar, que es el compromiso pulmonar, que radiológicamente va a verse muy similar a los granos de mijo, como lo vemos en esta gráfica. La tuberculosis diseminada, que es cuando hay compromiso de 2 órganos o más,
y la tuberculosis intratorácica, que cuando hace compromiso mediastinal o pleural, hace parte de la tuberculosis extrapulmonar y no pulmonar. Hablando de la epidemiología, vemos que en esta gráfica, que es del año del 2010 hasta el 2023, en varias regiones del mundo, pues íbamos hacia una disminución significativa de la incidencia de casos de tuberculosis. Sin embargo, en la región de las Américas, vemos que en el año 2020 hay una elevación de esta incidencia. Hablando de mortalidad, pues en el año 2021, que este es el último reporte que tiene la OMS sobre mortalidad, y justo estábamos pues en el pico de COVID, la tuberculosis hacía parte de esas primeras 10 causas de mortalidad. Y hablando de la epidemiología local, pues somos taquilleros. Cali representa el cuarto lugar en incidencia en Colombia, después de Amazonas, Barranquilla y Caquetá. Y además de eso, vemos acá cómo fue el comportamiento de la incidencia de la tuberculosis para el año 2019 al 2024. Y vemos cómo hay esa deflexión en este ángulo, aumentando los casos, la incidencia, y esto se debe pues a dos razones. Una es la presencia del COVID-19, donde se perdió el control de los pacientes que llevan ya un tratamiento con tuberculosis, y además de eso, para este mismo año fue publicado, digamos, la resolución 227, donde se hacía énfasis en la utilización de las pruebas moleculares, y que eso pudo aumentar la tasa de diagnóstico para la infección por tuberculosis. ¿Cómo es la fisiopatología de la tuberculosis extrapulmonar? Pues la gran mayoría de todos los casos van a ser por entrada a nivel de aerosoles hacia la parte pulmonar, que puede dividirse en una infección primaria o latente, y finalmente va a haber una diseminación hematógena a cualquier órgano del sistema. También se ha descrito la ingesta de tuberculosis, que podría ser otra vía de entrada, pero pues es mucho menos frecuente. Entonces, teníamos una alta sospecha de que estábamos frente a la tuberculosis extrapulmonar en las glándulas suprarrenales, pero lo único que teníamos en ese momento era la insuficiencia suprarrenal, una PPD positiva, los hallazgos imagenológicos que nos hacían pensar en que hubiera un cuadro infeccioso, y necesitamos, con la única muestra que teníamos, que era la glándula suprarrenal, que estaba fijada en bloques de parafina. Entonces, para eso, recordemos que la preservación de los tejidos se pueden hacer de dos formas. Una en congelado fresco, pero es costoso y tiene corta duración, y la que utilizamos en la gran mayoría de ocasiones es con formalina y parafina, que puede durar a temperatura ambiente durante muchos años. Se han hecho varios estudios de pruebas moleculares para estos bloques de parafina y fijados en formalina, donde específicamente realizado en Uganda, donde se tomaron 89 muestras, nos mostró una especificidad buena de 90%, pero con una baja sensibilidad del 48%. Estos fueron los especímenes que se tomaron, la gran mayoría eran nódulos linfáticos, y esta es el área bajo la curva, que realmente no era tan buena, con un porcentaje, con una muestra de 0.64. Hay otros estudios realizados también en bloques de parafina de tejido óseo o esquelético. Para este estudio se recolectaron 129 muestras. Estos fueron, digamos, las lesiones que fueron fijadas y a las cuales se les hizo la prueba molecular. Y para este estudio, pues el área bajo la curva mejoró a 0.74. Realmente no es tan bueno, pero digamos es una opción que tenemos. Y ese es un metaanálisis donde se tomaron varios autores, también todos a los cuales se le hizo diferentes biopsias en diferentes lugares de diferentes órganos, y a diferencia digamos, de los otros estudios, sí mostró una buena sensibilidad, en algunos casos cerca del 92%. Pero ¿por qué es útil esta modalidad de diagnóstico a partir de las pruebas moleculares? Porque también la podemos utilizar en diferentes fluidos, tejidos, secreciones, y de esa forma podemos hacer un diagnóstico. Cada una tenemos que fijarnos de que tiene diferente sensibilidad y especificidad, y no es lo mismo tomar una muestra de PCR, digamos, en orina, que, digamos, hacerle esa misma prueba a líquido peritoneal. Tiene diferentes sensibilidades y especificidades, y tenemos que saber esto antes de solicitarlo. Pero también un beneficio específico es que nos ayuda o nos permite evaluar la sensibilidad
a los diferentes medicamentos que tenemos como arsenal de tratamiento, como la rifampicina. ¿Y por qué es esto importante, digamos, en nuestro contexto? Pues Cali representa la segunda ciudad con mayor tasa de incidencia de tuberculosis farmacoresistencia para el 2024, por lo cual para nosotros es muy importante saber si estamos frente a una tuberculosis resistente o sensible. Hicimos con el paciente, se le solicitó traer las placas y los bloques de parafina y hicimos una prueba molecular, un GeneXpert, que salió positivo para la tuberculosis, por fin haciendo el diagnóstico específico en nuestro paciente. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento? Para la OMS nos dividen dependiendo, digamos, del compromiso. Si hay tuberculosis meningia, deberían ser 12 meses de tratamiento. Si hay compromiso óseo, de 9 a 12 meses. Si hay coinfección con VIH, pero que no esté con tratamiento, que haya compromiso genitourinario o estemos frente a una tuberculosis diseminada, debería ser de 6 a 9 meses. Y el resto de ubicaciones, específicamente 6 meses. Sin embargo, siempre se debe individualizar cada caso, porque en algunos, digamos, ambientes muy específicos, pues esto puede cambiar. ¿Cómo se realiza el seguimiento? Esta gráfica simplemente la traigo para saber que debe haber compromiso por el médico general, debe haber valoración por especialidades. No lo ponen en la resolución 227 como infectología, sino simplemente con un médico especialista. Debe hacerse una evaluación por nutrición. En casos de resistencia debe informarse al CERCET, que es el encargado, digamos, de la vigilancia de estos casos con farmacoresistencia, pero también debe haber una evaluación por psicología, trabajo social, y durante todo el periodo debe haber farmacovigilancia de los eventos adversos relacionados con los medicamentos. En cuanto a la afectación de las glándulas suprarrenales por la tuberculosis, se requiere un 90% de destrucción de las glándulas para que se manifieste como una insuficiencia suprarrenal, y los factores de riesgo para que a uno le dé tuberculosis a nivel de las glándulas suprarrenales son los mismos factores de riesgo para todas las tuberculosis extrapulmonares, como son la edad avanzada, el alcoholismo, tabaquismo, la infección por VIH, ser diabético, tener enfermedad renal crónica o cirrosis. En cuanto a la evolución clínica de nuestro paciente, pues se le formuló el tetraconjugado, se esperó que le fuera bien a la paciente. Sin embargo, se hizo una evaluación extrainstitucional donde se documentó que había elevación de las transaminasas por encima de aproximadamente 9 veces el rango de referencia, por lo cual se suspendió y se descartó, digamos, en ese momento que el paciente estuviera tomando otros medicamentos que pudieran generar hepatotoxicidad, y se dio nuevamente remisión a infectología. Cuando ingresó a la valoración por infectología, ya las transaminasas estaban en un rango de normalidad. Entonces nos enfrentábamos a otro problema, y era la hepatotoxicidad secundaria a los antituberculosos, en sus siglas en inglés DILI-TB. Recordemos que todos los antituberculosis son seguros, no podemos meter en la idea de que son medicamentos que tienen mucho riesgo, pero la toxicidad puede ir de un 2% a un 28%, y existen unos criterios específicos para hacer el diagnóstico de la hepatotoxicidad secundaria a esos medicamentos. El primero es tener una elevación 3 veces por encima del valor normal, o la presencia de síntomas de la AST, hablando de la AST, de la ALT, una elevación por encima de 5 veces el valor normal, sin síntomas, o que tengamos unas bilirrubinas por encima de 2. También se ha descrito que haya presencia de reacciones dermatológicas. Y además, recordemos que 1/3 de todos los pacientes que toman antifímicos van a presentar una elevación transitoria de las transaminasas, pero que normalmente van a regularse, y eso hace parte de la adaptación hepática frente a eso. El medicamento que más hepatotoxicidad está descrito va a ser la pirazinamida, de segundo lugar va a ser la isoniazida, y en tercer lugar la rifampicina. El etambutol no pertenece, digamos, a esos medicamentos que puedan generar hepatotoxicidad. Cuando hablamos de la hepatotoxicidad específica, la pirazinamida va a depender de la dosis por encima de 50 miligramos kilogramo, y va a generar un estrés oxidativo aumentando los radicales libres y finalmente dando un patrón hepatocelular. La isoniazida va a depender también
de una producción de reactivos hepatotóxicos secundarios a la acetilizoniazida, que va a ser dependiente de la CYP2E1 y también se va a manifestar con un patrón hepatocelular, y la rifampicina, a diferencia de estos dos, va a inhibir los transportadores canaliculares de sales biliares y va a generar un patrón colestásico. Tenemos que recordar en esta gráfica que hay algunos medicamentos que tienen mayor actividad bactericida, dentro de ellos la isoniazida y la rifampicina, y en menor proporción la piracinamida, por lo cual debemos hacer énfasis en que estos medicamentos son los que más necesitamos, digamos, poniéndolo en una escala frente al uso contra la tuberculosis. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que uno haga hepatotoxicidad? Pues tener coinfecciones con hepatotropos, infección con VIH, alcoholismo, desnutrición, los pacientes ancianos, o que consuman algún otro medicamento que sea hepatotóxico. Y en estos pacientes, además debemos pensar en que si hay una condición de tuberculosis que comprometa la vida, como lo es la meningitis tuberculosa, la miliar, que haya falla respiratoria o que haya una cirrosis en estadios avanzados, se debería dar un manejo con una segunda línea mientras se hace posterior a eso un inicio escalonado. ¿Qué nos propone? Bueno, en cuanto a el momento en que aparece el DILI, son las primeras 3 semanas. La mayoría de los pacientes van a manifestar, digamos, su compromiso, y las manifestaciones clínicas son muy vagas. Pueden ir desde náuseas, vómito, dolor abdominal, inclusive ser asintomáticas. Otros hallazgos importantes es la presencia de que ya haya elevación de transaminasas previos al inicio de los tetraconjugados y la coinfección con VIH y el consumo de alcohol. Este estudio es llamativo porque se hizo en 4.652 chinos, donde además de los factores de riesgo que ya les describí, se encontró que los pacientes que tenían anemia iban a presentarse con mayor frecuencia hepatotoxicidad. ¿Cómo se hace la reintroducción después de que se suspenden los medicamentos? Entonces se debe esperar a que las transaminasas estén por encima de 2 veces el valor normal. Se debe hacer un control de transaminasas al menos 2 veces durante esa reintroducción, y tenemos que tener en cuenta los otros medicamentos que tienen bajo potencial de toxicidad, como son las quinolonas, el etambutol, la micacina, y hablando específicamente de la piracinamida, no se debería utilizar cuando el ALT está por encima de 10 veces el límite superior, y queda a discreción del tratante o el especialista si realmente se va a utilizar ese medicamento a posterior. Este es un esquema que nos propone la 227, es un esquema escalonado donde dividen los medicamentos. El medicamento 1, siendo el etambutol, el cual se inicia el día 1 a dosis plena, dado que no tiene efecto hepatotóxico, y se inicia con rifampicina, posteriormente isoniazida, y si vamos a iniciar piracinamida, pues es el medicamento que se hace de último, y se debe hacer transaminasas al menos 2 veces a la semana mientras sucede, digamos, esta reintroducción de los medicamentos. Sin embargo, se hizo un estudio, ya un viejito, donde se encontró de que si digamos este esquema de reintroducción lo dividieron en 3, digamos, brazos. Uno donde se daba la dosis completa en el día 1 de reintroducción. El segundo brazo era una dosis escalonada semanal a dosis plena, y el tercer brazo era una dosis escalonada muy similar a la que utilizamos en la 227, y lo llamativo es que no había diferencia entre estos diferentes esquemas de reintroducción, por lo cual eso nos puede ayudar en los pacientes que están críticamente enfermos y que podríamos utilizar un esquema rápido de reintroducción sin diferencias, digamos, en la normalización de las transaminasas ni en los desenlaces finales. Para la paciente quedaba una pregunta, y era si era necesario sacarle o quitarle, hacerle una adrenalectomía de la otra glándula que le quedaba, pero para esto no hay, digamos, un consenso, ni hay específicamente una indicación o una recomendación en ninguna guía, por lo cual la terapia quirúrgica solo está descrita para las secuelas, y principalmente las secuelas de la tuberculosis pulmonar, como cavitaciones, atelectasias grandes,
pulmones atrapados, pero para manejo quirúrgico de la tuberculosis extrapulmonar realmente no hay una indicación, por lo cual no se beneficia. ¿Qué pasó con la paciente? Finalmente hubo algo de demoras en la entrega del esquema escalonado. Se adicionó la moxifloxacina 800 miligramos. Finalmente solo la EPS le autorizó un control de transaminasas, pero las cuales estaban normales después de la reintroducción. Finalmente la paciente quedó con el esquema rifampicina, etambutol y isoniazida, y estamos a la espera del control que lo tiene para mañana con la doctora Jenny. Como conclusión, entonces, el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal es un reto médico porque son síntomas muy vagos que al principio se pueden, digamos, conjeturar hacia otros diagnósticos que no tienen relación. La adrenalitis tuberculosa es una entidad poco común, sin embargo, para nuestro medio, donde hay una alta tasa de incidencia de tuberculosis, siempre la deberíamos sospechar. La PCR es una herramienta que puede ser el último escalón para hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes como lo fue con esta mujer. La reintroducción, los medicamentos antituberculosos siempre se debe hacer una vigilancia de sus efectos adversos, y la reintroducción escalonada de los antituberculosos pues es un reto médico que va de la mano, digamos, de los especialistas. Y finalmente, como nos dimos cuenta en este tipo de pacientes, pasó por la mano de muchos médicos, aproximadamente más de 15 consultas, sin poder resolver su caso clínico, por lo cual se necesita un fortalecimiento de los niveles 1 y 2 para poder optimizar el diagnóstico y finalmente llegar a un tratamiento efectivo. Muchas gracias a mis maestros. Esta es el hospital en 1986 y pues este es el futuro del hospital. Vamos a ver.